la investigación en octubre del año pasado. Con la investigación preliminar se refiere. Con la investigación preliminar. Desde octubre del año pasado. Entonces, hace 9 meses que ha empezado la investigación para el caso del presidente Ollanta. Lo que pasa es que en el caso de... hay que entender también algo, y eso los que de alguna manera hemos pasado por la judicatura en algún momento, la presión que puede haber tenido ese señor fiscal de investigar nada más y nada menos que a la esposa del personaje más importante del país. ¿Usted cree que es sencillo, fácil? No, pues definitivamente él recién ha tenido las posibilidades de investigación para ir cerrando círculos a partir de que él ha dejado la magistratura. Entonces, contemos los tiempos, son 9 meses. Lo que sucede es que lo que está esperando, al parecer, es la información de OAS, que vendría a complementar y ya de manera a liquidar el tema. Se supone que para dictar la prisión preventiva hay que cumplir algunos requisitos, ¿no es cierto? Cosa que no se cumplió en este caso. Que son 3. El primero es que se haya cometido algún delito. Y acá la convicción del fiscal es que hay un delito. Es decir, los señores recibieron dinero, no lo declararon, usaron a terceros, se compraron bienes. Ya, lo segundo, que tiene que ser una convicción, es que la pena por ese delito, ¿no es cierto?, tendría que ser superior a 4 años. O sea, y lo tercero es que haya lo que ustedes llaman como eso, doctora Moretti, peligro procesal. Obstaculización del... Es decir, que si la persona que está investigada permanece en libertad, pueden ocurrir 2 cosas. O se escapa o trata de manipular para que la investigación no pueda progresar. Así es. Ya, pero ¿por qué eso no se configura en este caso? Si se configura. O sea, ahí hay las posibilidades, ahí es la discusión. Miren, el fiscal ha tenido en su petitorio, y el juez lo ha visto así, la abundancia del primer elemento, pero sobreabundancia, al punto que puede ser... Contraproducente. Yo incluso dije que esto era una sentencia prácticamente, porque tenía todos los visos de una sentencia. Pero el fiscal se ha pronunciado de una manera tan meticulosa que es abundante. El segundo punto... Estamos hablando de pena mínima de 10 años a 20 años, porque estamos hablando de una organización, como lo ha dicho el juez, de una organización criminal, así lo ha mencionado el juez. Entonces estamos hablando de 10 años mínimo, sobreabundancia. Y el tercer requisito, bueno, es menor, pero están los 3 concurrentes. Entonces no pueden decir que no hay las 3 concurrencias. Porque han dicho que sí hay peligro procesal. Por Madre Mía, por ejemplo, por los audios estos que han aparecido en los cuales se está presionando testigos, en que muestra la evidencia de que se ha pagado testigos para que... Pero Nicolás, por ejemplo, ese es un gravísimo error, yo creo que de manera intencional, considerar que el Partido Nacionalista haya sido una organización criminal, porque si esa es la tesis finalmente del fiscal y el juez, el señor Torres Carro también formó parte de esa organización criminal. ¿De esa organización criminal? Porque el señor fue dirigente del partido y fue también candidato al Congreso y salió elegido como candidato. Sí, entonces el señor también formó parte la de esa diferencia, organización criminal. La entonces, diferencia, también estar la diferencia está que aquí están quienes son la organización criminal. ¿Y quién está ahí? Entonces, Santiago Gastañón. Entonces, ¿dónde quedamos? Pues? O sea, el señor debería estar compartiendo también esta celda, ¿no? Aquí entonces, no vengamos a inventar cosas. Entonces, por aquí estamos hablando la pregunta es, si es verdad que se recibió dinero de Venezuela el año 2006, ¿no es cierto? Y que ese dinero no entró a la campaña y el que entró a la campaña fue utilizado de una manera, según la versión que ha dado el fiscal y el juez, poniendo nombres de personas que ni siquiera se habían enterado que habían entregado ese dinero. Pero el resto del dinero que supuestamente entró simplemente... O sea, no llegó a la campaña. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes sabían de esto? O sea, ustedes dos eran dirigentes del Partido Nacionalista. ¿Sabían o no sabían que estaba entrando plata de Venezuela? Justamente ese es el tema de discusión. O sea, el tema de fondo, primero es verificar si es que realmente se entregaron esos dineros que dicen que se entregó. Y segundo tema, que también ya la defensa lo ha expuesto, es que si esos entregas, si ese financiamiento constituye un delito, porque también los expertos, los especialistas en derecho penal, dicen que el financiamiento a partidos políticos en campaña no constituye delito. Es decir, hay una serie todavía de discusiones que tienen que resolverse
cuando justamente se vaya. Pero ¿cómo no va a ser importante? Bueno, Daniel Urresti ha hablado de eso hace un ratito, ¿no? Solamente para precisar, ¿no? Porque claro, 4 contra 1. ¿Cómo ha logrado que Bueno, para precisar, no me confunda, por favor. Para precisar, porque si no, no quiero entrar en una chacota ni nada de eso. Aquí hay una cosa clara. Se está diciendo cosas desvirtuando totalmente, porque la Fiscalía ya tiene identificados a quienes son los que tienen vínculos con esta situación, pero ese no es el tema. El tema de discusión es si les correspondía o no la prisión provisional que se ha dictado, y en nuestro criterio, si se cumple el primer elemento, se cumple el segundo en demasía, y el segundo en demasía, el tercero pues puede ser pequeñito, de hecho que es materia discutible y es lo que estamos Vamos a hacer algo, viendo, vamos a ir a ver un video que resume de alguna manera los cargos que se están formulando contra Nadine Heredia y Ollanta Humala. De ahí regresamos porque Daniel Urresti y Mario Moretti tienen cosas que decir. Adelante, por favor. Prisión preventiva contra los 2 investigados, Ollanta Moisés Maracas y Nadine Heredia Alarcón. Este despacho va a imponerles 18 meses de prisión preventiva. El segundo helicóptero, al parecer ahí iría pues Nadine Heredia. Inmediatamente el juez Richard Concepción Carhuancho dictó el 1 año y medio de prisión preventiva. Los ojos se centraron en la casa de los Humala Heredia. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Estarán ahí dentro o no? Empezaban a especular. ¿Dentro de cuánto la policía podría ir a buscarlos? Iba pensando la gente, cuando de pronto se abrió la puerta de la cochera. La camioneta negra con lunas polarizadas salía con dificultad. La prensa, por supuesto, logró registrar que adentro estaban Ollanta Humala y Nadine Heredia. Atravesaron la ciudad hasta el juzgado y ahí el Perú entero vio al expresidente y a su esposa entregarse. Los abogados los esperaban ahí y ellos, al ver cámaras, insistían en mostrar sonrisa. Claro que lejos de los lentes, los gestos cambiaban. Pero si las luces se encendían nuevamente, la sonrisa regresaba, sobre todo en cada traslado. Por ejemplo, salida de la Sala Nacional Penal, llegada a la carceleta del Poder Judicial. Quizás miradas bajas, pero sonrisa presente. Siempre he recalcado de que si uno se mete en política no debe tocar dinero. ¿Y su hijo y su esposa Nadine han tocado dinero? Parece que sí, pero el dinero, el que ha recibido para la campaña, ahí han recibido cuando Ollanta era, o cualquier candidato, Ollanta en este caso, era un ciudadano sin poder. En realidad, si cogieron dinero o no, se sabrá al final de esta historia que está en un momento histórico. Lo que ha sucedido, en palabras simples, es que un juez, ese juez que todos escucharon con atención, ha considerado que entre sus mentiras y estrategias no se puede confiar en que el expresidente y su esposa vayan a respetar el proceso judicial sin obstaculizarlo ni entorpecerlo. ¿Y qué eventos y datos ha considerado para afirmar esto? Comencemos por las damas. Nadine y sus contradicciones. Decir que no eran sus agendas, las famosas agendas, y después afirmar que sí, que no es mi letra, pero resulta que sí, y hasta simular escribir diferente. Todo esto para el fiscal y el juez es muestra de su conducta obstruccionista. Una persona que en un proceso penal dice algo incorrecto, miente o se equivoca o es impreciso, ¿qué hace luego? Por consejo del abogado, se rectifica. Y para el juez Carhuancho esa rectificación es una expresión de responsabilidad de descrédito. ¿Perdón? Eso jamás funciona así en el derecho penal. Entonces, ¿cuál es el mensaje a los abogados y a los que son investigados? Que si se miente, se mantenga en la mentira. No, si en el derecho penal es todo lo contrario, quien mantiene una mentira evidente sí tiene un juicio mayor de reprochabilidad. Bueno, pero también la visión puede ser, oigan, no se miente, y como esta persona ha demostrado que miente o quiere mentir, entonces es mejor que esté en prisión preventiva a que esté libre. Pero eso es un razonamiento, digamos, mediático, que puede ser razonable, pero en el derecho penal es absolutamente inconsistente. Wilfredo Pedraza, que es abogado de Nadine Heredia, no es el único penalista que opina así. Hemos escuchado a varios en desacuerdo con el juez. Sin embargo, otros, como Johnny Lescano, congresista, abogado y profesor, está totalmente de acuerdo.
querido engañar a los peritos para disimular que no era su letra, fingiendo otros trazos gráficos. Eso también es obstruccionista, pues no está obrando rectamente, no está obrando correctamente, está queriendo sorprender a la justicia. Claro, en esas condiciones uno no se puede quedar pues lo más tranquilo, libre, gozando de los millones, porque la calidad de vida que ellos tenían no era fuera de un presidente de la República, de un funcionario cualquiera. Tenía fines de semana en el Hotel del Pueblo que cuesta un montón de plata. Nosotros, ¿qué vamos a poder ir al Hotel del Pueblo con nuestros hijos a pasar varios días? Segunda evidencia en contra de Nadine Heredia, su contrato con la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. ¿Recuerda usted que se fue de viaje a Europa para trabajar estando ya investigada por lavado de activos? Se dijo que había conseguido ese puesto de trabajo gracias a recomendación del expresidente de Brasil, Lula da Silva, también procesado por caso de corrupción con Odebrecht. Le dieron un cargo muy alto, sabiendo que estaba procesada por delitos tan graves. En eso los organismos internacionales debían ser un poco más serios, más contundentes, más serenos, más imparciales, de no estar pretendiendo ayudar a gente que está acusada por corrupción. Un poquito de lógica común, y lo va a entender un niño de 6 años. Si la FAO se prestó para una fuga anticipada, al final la señora Heredia viajó con la excusa de la FAO, ¿correcto? ¿Y qué hizo luego? Regresó. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? ¿Que regresó para de nuevo fugarse? Eso tiene un nombre que no voy a expresar por respeto al público, pero eso es un absurdo jurídico. Aunque no se caracteriza por defender a su nuera, esta vez don Isaac Humala está en total desacuerdo con el juez y a su estilo define esta medida como mucho más que un desliz o equivocación. Que sería una estupidez del juez. ¿Cómo puede pensar que qué cosa es la FAO? La FAO es la ONU para la cuestión de la agricultura y de la alimentación. Entonces va a pensar de que la ONU se va a prestar, ¿no? Para eso es pues ya mucha audacia. En el caso de Ollanta Humala, el juez tomó en cuenta que el expresidente dio una de sus propiedades como adelanto de herencia, suponiendo que podría haber hecho esto para evadir una posible reparación civil. El abogado de Ollanta Humala no solo dice que esta evidencia ya se había visto antes, es decir, que no era nada nuevo, sino que además no existía ningún impedimento legal para hacer ese adelanto de herencia. No hubo incautación, no hubo embargo, no hubo orden de prohibición para venderse ese bien. Entonces, no hay infracción que se haya cometido. Pero para el juez y el fiscal dicen, ¿por qué justamente hacerlo cuando sabe que está metido en un problema y que puede ser que acarree un pago al Estado y justamente se deshace de ese bien? La pregunta sería, entonces, si es que se dispuso de un bien, ¿cómo evito que se perjudique el aspecto patrimonial de este proceso? ¿Con prisión o con otras medidas? En resumen, ¿por qué no embargan propiedades en vez de meterlo en prisión? Bueno, el segundo tema que el juez estimó importante para la prisión preventiva ha sido la existencia de audios que vinculan al expresidente con compra de testigos en el caso Madre Mía. Eso sería una clara actitud obstruccionista en un proceso judicial. Si lo deja suelta afuera y ellos van acomodando, van haciendo cosas para evadir responsabilidades y tratar de evitar que la justicia haga su trabajo. Eso no se puede permitir. Para el abogado de Ollanta Humala, esto no solo es materia de otro caso, sino que esas transcripciones de audios no han pasado por una investigación. El juez ni siquiera los ha escuchado y menos ha tratado de entrevistar a alguno de sus involucrados. Nada de eso ha ocurrido. De modo tal que el juez concluye que hay compra de testigos y por ello dice que hay peligro de obstaculización sin que ese dato haya pasado una mínima contrastación. Por supuesto, hay una muy fuerte razón, además de estas, para la prisión preventiva, y es el grave delito del que estamos hablando, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Es decir, que nuestro expresidente y la ex primera dama, protagonistas de su gran y propia transformación, serían parte de una organización delictiva. Y si es así,
Muchas personas se preguntan, incluso don Isaac Humala, ¿por qué en vez de prisión preventiva no hay por fin una acusación fiscal? ¿Por qué demoran tanto las pruebas finales? Pero por lo que ha dicho ahí, de que tiene dinero, se habían depositado, empezando por 40.000 desde años atrás, para 2 hijas en el Banco de Comercio. Si eso es verdad, entonces... Usted no sabe de dónde podría haber salido ese dinero. No, ¿de dónde va a salir? Entonces ya ahí sí, evidentemente. Entonces habría delito, si eso es cierto, habría delito, estaría probado. Entonces, ¿para qué ya plantear la detención preventiva? De una vez acusar. Si acusan ya, entonces entra ya preso, ¿no? Entonces ya se defiende y si explica de dónde sale esa plata. Daniela Budatás habla fuerte sobre esto. He tenido oportunidad de hablar con un par de juristas de mucho nivel y me dicen que lo que ha hecho el juez es absolutamente descabellado. Descabellado. Inclusive hay la teoría de que se estarían sembrando nulidades. Eso significa que todo lo de estos días podría al final beneficiar a Ollanta y Nadine. Esto pudiera terminar siendo una lavada de cara política para la expareja presidencial, y después van a salir como los únicos que se presentaron a la justicia peruana. No se corrieron como Alan García, no se escondieron como Toledo, ellos afrontaron y ganaron el juicio porque son inocentes. Los abogados ya presentaron la apelación y podría ser posible que en 10 días Humala y Nadine estén de vuelta en casa. Podría ser que no. Sería importante que me digan cuántos expresidentes han tomado la decisión de enfrentar la justicia como lo está haciendo el presidente Humala. El día que el juez Caruancho tomó la decisión, ellos estaban en casa con su niño y tuvieron que dejar al niño, que no sabe que en este momento lo que pasa con los papás es un niño de 6 años. Y también ese punto puede ser visto de diversas maneras, pues los hijos son una buena razón para caminar derecho, ¿verdad? Dejar solo ese niño por culpa de ella, no por culpa del Poder Judicial.